palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso? Y no hay culpa en eso. Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy ya en el viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Mateo es la lectura, capítulo 12, versículo 1 al 8. Una lectura que siempre nos llama la atención por esta frase tan famosa, que de hecho no es de nuestro Señor Jesucristo, la de Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Una de las cosas grandes que uno ve dentro de la fe de nuestros creyentes hoy en día es esta devoción que ha surgido en gran manera sobre el Señor de la Misericordia, sobre el Cristo de la Misericordia, ¿no? Y cuando uno ve que una devoción se desarrolla con tanto éxito, ¿verdad?, y atrayendo tantas personas, ciertamente también nos hace entender que la gente necesita misericordia y que la gente ha visto que Dios tiene misericordia. Y esto es un buen signo que debemos nosotros ver. Dios tiene misericordia y sobre todo nosotros necesitamos misericordia. Y siempre hemos visto en la palabra de Dios que esa misma dinámica la tenemos que tener nosotros con los demás, ¿no? Yo debo de tener misericordia porque los demás están en busca de misericordia y yo debo de ser misericordioso con ellos. Por lo tanto, el espíritu misericordioso se toca hoy aquí en la vida de todos nosotros los cristianos. Vamos a verlo desde ese punto de vista, vamos a desarrollar nuestra reflexión y meditación sobre ese aspecto de esta misericordia que es de nuestro Dios, que nosotros la buscamos, que nosotros la necesitamos y también debemos de notar que otros la necesitan, están en busca de ella y nosotros tenemos que practicarla con ellos. Y de la fuerza, hermanos y hermanas, para dirigirnos y guiarnos en el día de hoy. Por su misericordia, Dios es paciente ante el proceso de crecimiento y conversión de cada uno de nosotros. Gracias a esa misericordia de Dios es que Dios entiende nuestro proceso gradual en el crecimiento que vamos poco a poco por alcanzar, hermanos y hermanas, cumplir la voluntad de Dios, llegar a la santidad y todo lo demás que envuelve nuestra vocación cristiana. Se supone, hermanos y hermanas, que a través de la forma en que tú y yo obedecemos a Dios o guardamos las leyes de Dios, nosotros descubramos quién es Dios. O sea, yo descubro quién es Dios en la forma en que yo guardo sus mandatos, respeto sus leyes y sus normas. Y a la misma vez, hermanos y hermanas, cuando yo hago eso, yo ayudo a los demás a que descubran a Dios, ¿no? En la forma en que yo entiendo las normas, las leyes y lo que Dios me pide y en la forma también en que yo lo practico. Ahora, si yo me muevo en lo contrario, hermanos y hermanas, y no lo hacemos, podemos de alguna forma paralizar la vida de los demás.
Y esto es un peligro y esto es advertido hoy en la palabra de Dios. Si yo no revelo la misericordia de Dios al cumplir la ley, la norma, guardar las cosas de Dios, que estoy buscando misericordia de Él, que quiero también ayudar a los otros a buscar misericordia, si eso no se da y lo hago de otra forma, yo estaría paralizando la vida de los demás. Y eso sería un signo de que yo no he descubierto a Dios a través de la práctica y el guardar los mandamientos, ni tampoco estoy ayudando a los demás a que descubran a Dios. Y por lo tanto hemos dejado atrás puntos importantes en esto de cumplir la ley de Dios y en esto de saber que Dios es todo misericordia. Por lo tanto, hermanos y hermanos, o por otro lado también tenemos que pensar ese tipo de actuación, si tiene esos resultados, algunas personas, si no descubren a Dios por la forma en que yo vivo la vida cristiana, o pongo en práctica la misma misericordia que le pido a Dios, esto puede provocar, hermanos y hermanas, que otras personas busquen otras iglesias, busquen otras comunidades. Es más, puede provocar que otras personas busquen, hermanos y hermanas, otros pastores. Fíjate el impacto que puede tener eso. Y Cristo hoy está al tanto de eso que puede pasar. Hoy, ante este conflicto, hermanos y hermanas, que nosotros vemos en el Evangelio, Jesús quiere que prevalezca la experiencia que Él tiene de Dios como Padre. Y no solamente la experiencia que Él tiene de Dios como Padre, sino la experiencia que tiene Cristo de un Dios que es Padre y es un Dios de misericordia. Eso es lo que está Jesucristo proyectando hoy y eso es lo que Jesucristo nos está enseñando hoy. Donde Dios, hermanos y hermanas, se presenta y Cristo lo ve como un Dios que por su misericordia y por su paternidad es un Dios paciente ante el proceso de crecimiento, ante el proceso de conversión de los demás. Y yo tengo que ser paciente ante el proceso de crecimiento y conversión de los demás, porque Dios es paciente ante mi proceso de crecimiento y conversión ante Él, porque tiene misericordia. Igualmente debo yo hacerlo por los demás. Hoy, hermanos y hermanas, los fariseos no conocen a un Dios Padre de misericordia. Escucha eso. Y todavía hay cristianos que al practicar el guardar los mandamientos o el guardar las cosas de Dios, como que no proyectan a un Dios que es Padre, que tiene hijos, que somos nosotros, o a un Dios que es rico en misericordia. Lamentablemente los fariseos lo que proyectaban para que se cumplieran las normas de Dios era, ellos conocían a un Dios que era un Dios como juez severo. Ese es el Dios que ellos proyectan. A un Dios de amenazas, a un Dios de condenación, lamentablemente. Y eso es lo que proyectan hoy en el conflicto con Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús lo que hace es corregirlos con mucho amor, hermanos y hermanas, y eso es importante porque la palabra de Dios nos corrige a todos con amor. Para Jesús prevalece y enseña la misericordia, porque la misericordia es para ayudar a otros a descubrir a Dios. Y la práctica del amor es totalmente importante. Eso es lo que Jesucristo hoy quiere que prevalezca. La práctica de la misericordia para ayudar a los demás, el amor está envuelto en todo esto. Entonces, Cristo no quiere, hermanos y hermanas, una observancia ciega acerca de las normas, acerca de las leyes, que no tengan misericordia y que no tengan amor. Las leyes son importantes, las normas son importantes, vienen de Dios, son divinas, vienen del hombre porque son eclesiásticas. Claro que sí, son importantes y están basadas en el amor y están basadas en la misericordia, y ese es el espíritu de la norma y de la ley. Pues debe ser implementada, ejecutada, enseñada, interpretada desde ese espíritu, desde la misericordia y sobre todo desde el amor. La acusación que hoy presentan hermanos y hermanas contra los discípulos de Jesús es acusación seria, si así lo debemos de entender. Eso está hoy en el versículo 2, especialmente en el versículo 2b. Mira lo que dice: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en el día de descanso. Esa es la acusación. Tus discípulos están haciendo lo que no se tiene que hacer el día
en que se nos ha ordenado que tenemos que descansar. Bien serio, hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué notamos nosotros con los discípulos de Cristo? ¿Tienen hambre? ¿Acaso eso es un pecado, tener hambre? ¿Están desgranando las espigas? ¿Acaso eso es un pecado? Y entonces se las van a comer, hermanos y hermanas. ¿Es eso un pecado? Para Cristo no es pecado y no se está violando la ley del descanso, pero para los fariseos sí, hermanos y hermanas, porque como no tienen misericordia en la interpretación, en la aplicación de la ley, como no está basada en el amor, para ellos, hermanos y hermanas, los discípulos y Jesús han caído y han pecado y han violado la ley del Éxodo, que está en Éxodo 20, capítulo 20, versículos 8 al 11. Ya en el versículo 3 y 4, hermanos y hermanas, abundando más profundamente, Jesús recuerda que David violó la ley del descanso. Esto es un recordatorio por parte de Cristo a estos fariseos. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, al igual que los discípulos? Él y su gente, pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues estaban reservados para los sacerdotes. Esa era la ley, hermanos y hermanas. Ese hecho ocurrió y está en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículos 2 al 7. Ahora, Jesucristo les señala esto porque ningún fariseo, hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesucristo se atrevía a denunciar o tenía el valor de criticar a David por haber hecho lo que hizo en el día de descanso que violó la ley. Ninguno de ellos se atrevía, hermanos y hermanas, de forma alguna señalarlo. Ya en los versículos 5 y 6, hermanos y hermanas, Jesús recuerda y Jesús enfatiza cómo los sacerdotes también del templo violan la ley y no tienen culpa cuando están violando la ley. Mira cómo dice el versículo 5 y 6, porque todo esto es enseñanza por parte de Cristo de cómo se aplica la ley y el espíritu de la ley. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso? Y no hay culpa en eso. Y yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Jesús, hermanos y hermanas, está recordando que los sacerdotes en el tiempo de él violaban la ley del sábado de acuerdo a la misma ley, porque el día sábado, hermanos y hermanas, los sacerdotes trabajaban más que ningún otro día de la semana. Eso para empezar, hermanos y hermanas. Sacrificaban animales el día del sábado, limpiaban el templo, lo barrían el día del sábado, cargaban con cosas de un lado para el otro en preparación para lo que así, degollaban a los animales, porque ellos eran los que tenían que degollar a los animales, hermanos y hermanas. Y los fariseos veían eso como normal. Claro está, la ley obligaba a los sacerdotes a que lo pudieran hacer, dice el libro de Números, capítulo 28, versículos 9 al 10. Pero Cristo se lo señala, hermanos y hermanas. Pasan todos estos casos y cualquiera podía entender que violan la ley o que hay una dispensa para ellos. ¿Qué pecado hay? ¿Por qué tenemos que decir que son culpables de lo que han hecho? Pues Jesucristo pone los puntos sobre las íes para explicar mejor. Y también eso nos ayuda a nosotros a interpretar la ley, pero con misericordia, que hacia eso que va Cristo, a interpretar la ley en términos también de amor. No solamente para el que la cumple bien, sino para el que tal vez transgrede la ley y no la cumple bien. La conclusión entonces, hermanos y hermanas, de Jesús está en el versículo 7. Ahí es que Jesucristo concluye la palabra de Dios hoy. Y dice así el versículo 7. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia y no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. O sea que ellos se pasan condenando a los que están sin culpa y no se dan cuenta de eso precisamente porque en su juicio no hay amor,
y en su juicio tampoco hay misericordia. O sea, el que no tiene misericordia, hermanos y hermanas, el que no tiene amor, condena a los que no tienen culpa. Y eso no son palabras de Jesús, son palabras del profeta Oseas. Eso está en el capítulo 6, versículo 6 de Oseas. Aclarado ese asunto, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy, ¿qué significa para nosotros? ¿A qué conclusión podemos llegar nosotros hoy? Prestemos atención a esa frase clave de Oseas capítulo 6, versículo 6. Debe ser, hermanos y hermanas, una frase que gobierne nuestra actuación, nuestra vida espiritual, nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo, lo que podemos esperar del amor y de la misericordia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Hermanos y hermanas, misericordia para Jesús y para Dios significa esto. Y también para nosotros lo debe de significar tener el corazón en la misma miseria de los demás. Tener el corazón puesto en la miseria de los demás. Cuando yo estoy en miseria, yo quiero que Dios ponga su corazón en mí. Por eso busco la misericordia de Dios. Por eso los demás buscan la misericordia nuestra y el amor. Porque quieren que nuestro corazón esté puesto en su situación de desgracia, que nos pongamos en sus zapatos, en lo que ellos están pasando, en el dolor, en la situación, hermanos y hermanas, difícil que ellos están atravesando. La persona misericordiosa, hermanos y hermanas, al igual que Dios, debe estar cerca del sufrimiento del prójimo, en lo que recuerda a Jesucristo. Y debe de estar también y a la misma vez identificada con ellas. Tiene que haber esa identificación. La persona de misericordia, hermanos y hermanas, vive bajo la misericordia de Dios, porque la busca y entonces la encuentra. Y si la encuentra, habita en él o en ella. Y como habita en mí, también yo la puedo proyectar y hacer llegar a los demás. ¿Qué significa sacrificio? De ese misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio, hermanos y hermanas, significa hacer que una cosa quede consagrada. O sea, separar lo sacrificado de lo que es profano, ¿no? Y distinguirlo, hermanos y hermanas, distanciarlo, separarlo de la vida diaria de la gente. Eso es sacrificio. Y eso es importante para nosotros. Lo aplicamos también dentro de la misericordia. Hacer que una cosa quede consagrada. Yo quiero estar consagrado, ¿verdad? Y eso es sacrificio. Yo quiero que los demás estén consagrados a Dios. Que a través de nuestra consagración nos separamos de lo mundano. Nos separamos de lo que es profano. Y nos distanciamos de esa vida que no agrada a Dios. Vida del mundo. Claro, hermanos y hermanas, Jesús quiere que los fariseos, Jesús quiere que nosotros tengamos la mirada de Dios. La mirada de Dios. Es decir, el sacrificio más agradable a Dios no es que la persona consagrada, hermanos y hermanas, se distancie de la realidad. Yo me separo del mundo, yo me separo de las cosas del mundo, de la maldad, del pecado, de la injusticia del mundo. Pero yo no me puedo distanciar, hermanos y hermanas, o echar a un lado la realidad de lo que está pasando. Yo no me distancio para desentenderme, y Cristo nunca se distanció del mundo, y cuidado que lo criticó y lo señaló, pero no se distanció de él, hermanos y hermanas, de la realidad. Por el contrario, es poner nuestro corazón entero y consagrado al servicio de la miseria de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. ¿Para qué? Para aliviarlo, porque eso es lo que yo estoy buscando de parte de Dios y eso es lo que yo tengo que practicar por los demás. No se debe condenar, hermanos y hermanas, como culpables a aquellos que en realidad eran inocentes. Esas palabras de Jesucristo hoy poderosísimas. No se puede condenar a los demás cuando en realidad eran inocentes. Pregunta que nos podemos hacer hoy para terminar, hermanos y hermanas, en un evangelio que sacude nuestras almas realmente cuando somos devotos de la misericordia, cuando buscamos la misericordia por la miseria en la que hemos caído nosotros. ¿Está prohibido hacer el bien?
¿Hay alguna ley de Dios que prohíba hacer el bien? ¿Hay alguna ley de Dios que prohíba amar? ¿Hay alguna ley de Dios que prohíba hacer el bien a quien sea? ¿Hay alguna ley de Dios que prohíba amar a quien sea, al que esté en la situación que esté? ¿Hay alguna ley de Dios que nos prohíba amar con prejuicio? A estos sí, a aquellos no. A los que están sí, a los que no están no. ¿Hay alguna ley que tú conozcas que haga eso, hermanos y hermanas? Eso nos pone a pensar hoy nuestro Señor Jesucristo. ¿Usamos nosotros la ley de Dios y de la iglesia para no ayudar a los demás? Yo soy ese tipo de cristiano, un cristiano que busca misericordia de Dios, pero utilizo la ley y las normas de Dios para no ayudar al pecador porque está en pecado, al que se desvió porque se desvió, al que se descarriló porque se salió, al que no piensa como yo porque no es igual que yo. ¿Hay alguna norma, hermanos y hermanas, que me prohíba a mí o que me justifique que yo no tengo que ayudar a los demás? Hemos perdido el espíritu de la misericordia. Somos devotos de la divina misericordia. Hemos perdido nosotros el espíritu de la misericordia porque queremos misericordia de Dios solo para mí. Que el corazón de Dios esté en mi miseria, pero no en los demás. Estas son las preguntas que hoy mueven nuestra conciencia y la inquietan. Y nuestras almas son sacudidas ante Dios, como lo fueron en aquel momento para cada uno de aquellos fariseos, hermanos y hermanas. Respetar la ley de Dios nos enseña hoy Jesucristo, que es divina. Respetar la ley de los hombres en la iglesia, que es eclesiástica, y por eso, hermanos y hermanas, es humana. No es lo mismo que practicar la justicia, la misericordia y el amor, hermanos y hermanas, si le aplicamos lamentablemente el capricho, el prejuicio, la superioridad, el exclusivismo, el propio egoísmo, ¿no? O interpretarla rigurosamente, hermanos y hermanas, porque todo eso mata el espíritu de la ley de Dios, que se funda en el amor y se funda en la misericordia y en ese darse a los demás, sin reservas, hermanos y hermanas. ¿Cómo vamos a ayudar a convertir a los demás? Sin misericordia, sin perdón, sin amor. ¿Cómo vamos a ayudar a convertir a los demás? Con señalamiento, con condenación, con juicio severo, con protagonismos de exclusividad, sacándolos de nuestro lado, porque son pecadores y nosotros no. Hoy se pone esto, hermanos y hermanas, en tela de juicio en cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos ayudando, hermanos y hermanas, a descubrir a Dios en nuestra práctica, en nuestro testimonio? Dependiendo de cómo tú y yo proyectemos que hemos descubierto a Dios, ayudamos o no ayudamos a otros a descubrir a Dios. Nuestra misión es que otros descubran a Dios, porque yo lo descubrí y hay misericordia, porque yo lo descubrí y el Señor me amó, ¿no? Esto es importante que nosotros lo tengamos hoy en mente, hermanos y hermanas. No juzguemos como culpables finalmente o impartiendo, hermanos y hermanas, falta de justicia, una corrección que no tiene misericordia y no tiene amor. Eso queda hoy plasmado en todo esto. Preguntarnos, hermanos y hermanas, con el Evangelio de hoy, si nos queda y nos falta mucho por llegar. Si podemos pedir esa misericordia a Dios, si no la tenemos con los demás, si podemos pedir ese amor, esa tolerancia en mi crecimiento, esa tolerancia en mi conversión, que va poco a poco, pero quiero llegar a donde está el Señor. ¿Cómo estamos tratando a los divorciados? ¿Cómo estamos tratando a las prostitutas? ¿Cómo estamos tratando a los criminales? ¿Cómo estamos tratando a los homosexuales? ¿Cómo estamos tratando a los que quieren comulgar
porque están divorciados y vueltos a casar. ¿Qué le decimos? ¿Cómo los atraemos? ¿Qué es lo que enfatizamos? ¿Cómo estamos nosotros diciéndole a los demás que hemos descubierto a Dios cuando ellos no van a misa los domingos? O el que no ayuna un Viernes Santo. Misericordia quiero, no sacrificio. Esto es lo que tenemos que pensar. Este evangelio me hace pensar a mí, hermanos y hermanas, que nos falta todavía mucho. De eso, de la misericordia quiero y no sacrificio. Cristo termina hoy su palabra en el versículo 8. Y mira cómo dice: además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, de toda ley, de toda norma. El Señor es Dios. Por lo tanto, el Señor de la ley es Dios y no ninguno de nosotros. Y habrá que aplicarla como Él la aplica, habrá que entenderla como Él la entiende y habrá que descubrir el espíritu de esa ley para hacerlo. Así que, hermanos y hermanas, nunca olvidemos nosotros, en busca de esa divina misericordia, que Dios es paciente con nosotros, en esa forma gradual y poco a poco que vamos creciendo. Oremos. Y amén. Misericordia. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros volveremos mañana con otro nuevo evangelio y otra nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, en el nombre de Dios, que sea bonito y agradable a nuestro Dios junto a los tuyos. Nos vemos mañana con el favor de Dios.